buenas tardes, bienvenidos, gracias por la preferencia de estar ahí con nosotros en 2x3 en Salud. Le agradecemos que siempre estén ahí permanentemente los sábados a las 6 de la tarde recibiendo informaciones y orientaciones en este campo tan amplio como es la salud. Buenas tardes, Tati. Buenas tardes, Doris. Pues agradecer también a todos nuestros amigos televidentes que nos retroalimentan, que ven el programa, que les gusta. Hemos tenido aquí programas que han sido muy vistos, con muy buena receptividad, y podemos mencionar cuando vino el ministro de Salud, cuando vino el doctor Mario Lama, cuando vino la cardióloga de Moya. La gente nos cuenta que le gustó el programa por el contenido, sobre todo. Sí, siempre recibimos esa retroalimentación y lo agradecemos. No solamente en el campo médico, que nos ven mucho, pero sino también en el campo de la comunicación. Muchos periodistas nos comentan y las personas en particular también. Sí. A veces nos piden temas que quieren que enfoquemos y nosotros con muchísimo gusto le agradecemos que siempre nos den esa retroalimentación, como decimos en materia de comunicación, sobre lo que ustedes piensan. Y les recordamos que si no pueden ver nuestro programa aquí a través de Teleradio América, canal 12 y 45, pues lo tenemos disponible en nuestro canal de YouTube, asimismo 2x3 en Salud y en todas nuestras redes sociales. Bueno, señores, y precisar que estamos en febrero, el mes dedicado al corazón. Hay muchas actividades pautadas, investigaciones que se van a dar a conocer con respecto a ese órgano que impacta tanto toda nuestra economía humana y nuestra salud, y que tiene una incidencia, las enfermedades cardiovasculares tienen una incidencia tan alta y son causa importantísima de mortalidad en la República Dominicana. La principal causa de muerte son las enfermedades cardiovasculares en nuestro país y creo que en la mayoría de los países. Sí, la estadística se comporta igual. Ese es el comportamiento, y sabemos también que son muy prevenibles si llevamos una alimentación, una dieta balanceada, como recomiendan los especialistas, y hacemos actividad física para controlar todos estos factores de riesgo que inciden en la enfermedad cardiovascular, como son la diabetes, que sabemos que es muy alta entre la población dominicana, y la hipertensión. Así es, Dora. Y la obesidad. Y la obesidad. Hay un poco también de entusiasmo, de alegría sostenida, pero como con temor, porque parecería que todos los indicadores se están derrumbando con lo que tiene que ver con la COVID-19, con esta enfermedad que ya vamos a cumplir 2 años aquí en la República Dominicana, con ella incidiendo en nuestro territorio. Y bueno, comienza a bajar el número de casos, comienza a bajar la ocupación de cama, la positividad se mantiene, pero no tan alta, porque llegó a estar en 40 llegó a estar. Sí, llegó a 40. Llegó a 40, entonces estamos viendo como que se está derrumbando, y la esperanza de todos nosotros es que, no solamente para nosotros en la República Dominicana, sino para el mundo, de que esta enfermedad comience ya a ser una enfermedad más del sistema, ¿no? Que comience a ser endémica. Sí, después de este pico, la quinta ola que afecta a República Dominicana de la pandemia, recordemos que ya en otros países van otras olas más. Nosotros llevamos la quinta ola, que fue ahora este mes de enero, empezó a final de diciembre y transcurrió durante todo el mes de enero, que fue matizada por la variante Omicron, que sabemos lo contagiosa, creo que afectó quizás al 80-90% de la población dominicana. No se ha dicho, uno no sabe bien, pero sabemos que fue bien alta. Todo el que decía que tenía una gripecita, sabemos que era afectados por esta variante. Bueno, pues el mes de enero, que ha sido uno de los de más alta incidencia en República Dominicana, cerró con 61 fallecimientos por COVID y sobre los 130,000 casos nuevos diagnosticados. Pero sabemos que a ese diagnóstico, esos 130,000, hay que ponerlos entre comillas, porque sabemos que la mayoría de la población no se hizo prueba diagnóstica. Ahí en el sistema solo se registran esas pruebas que salen positivas. No, y el sistema no tiene capacidad para captar toda esa cantidad de personas. No hay capacidad en la República Dominicana para todo el que está sospechoso sea una prueba, porque mucha gente se quedó pensando que tenía una simple gripe. Que era una gripe, pero sabemos que es así, como dices tú, los indicadores han bajado, sabemos que es el comportamiento natural de toda epidemia, de toda pandemia, que llega a su pico, baja a meseta y luego empiezan a bajar los casos. Esperamos que se quede así. Eso no significa que se va a quedar así. Puede que vuelva y suba, que surjan otras olas, porque ya sabemos que ha ocurrido otras veces y ya anda por ahí
otra subvariante de la Omicron, o sea que vamos a esperar, pero confiemos en que se quede, como dices tú, endémico. Así es, pues mientras tanto nosotros le vamos a pedir un permiso, nos vamos a una pausa comercial y venimos con un invitado que nos va a hablar de un tema de alta preocupación en la República Dominicana y además en el mundo. La OMS, la OPS se refirió a ese tema, pero no le vamos a decir quién es. Venimos después de los comerciales con este invitado de esta tarde. Regresamos ahora. 2x3 en salud. Muchísimas gracias por continuar con el desarrollo de 2x3 en salud. Y tenemos la alegría y el placer de compartir esta tarde con el doctor Martín Ortiz. No es mi hermano, aunque ustedes lo vean blanquito, pero tenemos el mismo apellido. Es el director del programa materno, infantil y adolescente del Servicio Nacional de Salud, Ginecostetra, de los del número del Distrito Nacional. Muy buenas tardes, doctor. Buenas tardes y gracias por la invitación. ¿Cómo está usted? Bien, preocupado, pero bien. Pero bien. Qué sí, bueno, y que esté trabajando bien, doctor. duro. Sí, no, sabemos que sí, ahí en el Servicio Nacional de Salud siempre se trabaja duro porque son muchas cosas que todavía tenemos pendiente que resolver en nuestro país. Al servicio le cae en realidad todo lo que es acción fuerte, todo lo que es el accionar. Claro, ¿no? Nosotros somos el brazo operativo de la salud y estos 187 hospitales y todo. Es una carga fuerte, pero llevamos la carga junto con el doctor Lama, que es nuestro director ejecutivo y que trabaja 24/7. Sí, no, sabemos que el doctor Lama siempre lo vemos muy activo, no importa que día sea día de fines de semana o que sea día de festivos. Y sabemos que todo el equipo que le acompaña también es muy trabajador. Doctor, vamos a empezar hablando. Esta semana la Organización Mundial de la Salud hablaba de preocupación por los altos niveles de mortalidad neonatal, hablaba ella en toda la región y citaba a República Dominicana y Haití como los dos países que tienen más alta tasa de mortalidad neonatal. Hablaba que en República Dominicana mueren 12 niños por cada 1000 nacimientos y que en Haití mueren 32, si no me equivoco, por cada 1000 nacimientos, y son de los países que tienen más alta tasa. ¿Qué está pasando primero en República Dominicana y qué estamos haciendo? Sí, mira, ¿qué está pasando? Lo primero es que fíjate que el vecino país tiene una alta tasa. Mucho más alta. Y debo decirte que una parte importante de nuestra tasa de mortalidad materna y mortalidad neonatal son de pacientes extranjeros. Perfecto. Para darte un dato simple y sencillo, este mes de enero hemos tenido 19 mortalidad materna, de las cuales 11 son extranjeras haitianas, es decir, un 50. ¿Materna o neonatal? Materna, para decirte, sí, pero porque una cosa repercute en la otra. Claro, por supuesto. Bien. Entonces ahí tenemos un 57.8%, casi un 58% de nuestra mortalidad materna de nuestro país son pacientes extranjeras, en este caso haitianas. El año pasado tuvimos un 41.2 en todo el año de mortalidad materna asociada a nacionales haitianas. Una sola venezolana y 96 haitianas fallecieron el año pasado. ¿Qué pasa? Que la mortalidad materna trae muchas veces, o las enfermedades y los problemas que causan la mortalidad materna traen muchas veces prematuridad. Y la prematuridad es la principal causa de mortalidad neonatal. Debo decirte que la tasa en el 2019 fue de mortalidad neonatal, fueron de 16 por 1000 nacidos vivos. El año pasado bajó a 14. A pesar de ser un año de pandemia y que tuvimos un incremento de la mortalidad materna, bajamos a 14. Siguen en el 2020. Y en el 2021 tuvimos un incremento hasta un 20 por 1000 nacidos vivos. O sea que un incremento importante. Y este año, perdón, Tati, este año, ¿qué ustedes han visto en neonatal y mortalidad neonatal? En la mortalidad neonatal, recuérdate que hablamos de datos oficiales, hay un ligero incremento o una persistencia de esa elevación. De la tendencia. Sí, pero se están tomando todas las medidas desde el servicio y la doctora Taina Malena, que es la encargada o la coordinadora neonatal de mi departamento, está bien enfocada. Hoy debe estar en una de las maternidades. Ayer estuvo en la maternidad de la Altagracia hablando con las enfermeras y los médicos para la atención, y hoy debe estar por ahí también. O sea que se está trabajando duro. Sí, Malena ha estado aquí con nosotros. Sabemos que es una hormiguita trabajando. Sí, pero realmente el impacto en todo el Caribe y América del Sur y en nuestro país no es ajeno a esto, ha sido alto y se están tomando las medidas con la finalidad de ver cómo impactamos. Vamos a recordar a la gente, porque no todo el mundo sabe lo que son los indicadores, esos indicadores de salud,
¿Desde cuándo se considera, en qué rango se considera que es mortalidad neonatal? La neonatal son los primeros 28 días de nacido. Y la postneonatal, que incluye también la infantil, a partir de los 28 días de nacido. ¿Y la infantil hasta qué edad la calculamos, doctora? ¿Hasta los 5 o hasta el año? Mira, hay dos variantes. La postneonatal me parece que es hasta el año. Y la infantil hasta los 5 años. Y también hubo un incremento, creo que fue son 27 por mil nacidos vivos, la infantil el año pasado. Y la mortalidad materna el año pasado. Mira, déjame darte un dato. En los últimos 20 años, porque esto no es nada nuevo, en los últimos 20 años, la mortalidad materna y neonatal se ha mantenido por encima de lo que se quiere. Los últimos 20 años, con variantes muy pequeñas. Sí, ha habido años en que... casi siempre muy alta. Sobre los 100, doctor, sí, la mortalidad materna. Seguro que sí. El ideal, el objetivo del milenio al 2030 es 70 por 100.000. Exactamente. El año pasado nosotros tuvimos 188 por 100.000. El año anterior habíamos tenido 165. Y en el 2019, que fue un año sin pandemia y algo atípico, bajó a 96 por 100.000. Nos acercamos mucho a lo que nosotros quisiéramos. Pero fue por una coyuntura, además. Sí. Mira, la mortalidad materna, neonatal y la infantil, hay muchas variables. Nosotros tenemos en estos 2 últimos años, que es donde nosotros hemos estado en el Estado y trabajando esta problemática, hemos tenido 2 factores que no han incidido mucho. La primera, la pandemia. La pandemia, como tal, el COVID incrementa la probabilidad de mortalidad en una embarazada 6 veces. O sea, una embarazada tiene 6 veces más probabilidades de hacer una enfermedad grave, de llegar a la unidad de cuidado intensivo y de fallecer 6 veces más que una mujer que no está embarazada con el COVID. Por COVID, ok. Te voy a dar el dato que el año pasado tuvimos alrededor de 30 mortalidad por COVID, que representa un 26.4% de la mortalidad total. Ya tú sabes que ya por ahí por el COVID tenemos un 26% de mortalidad extra o superior. Por otro lado, el COVID trajo que al principio, sobre todo, mucha gente, mucho personal de salud salió del trabajo y muchos pacientes no iban a la consulta. Y esto también impactó como COVID, aunque no fue por el COVID, pero como COVID. De las secuelas, vamos a decir, indirectas del COVID. Sí, de las consecuencias indirectas. Exactamente. Y por otro lado, como le mencionaba hace un rato, la inmigración haitiana. El año pasado la mortalidad materna, como te dije, fueron 97 extranjeras, 96 haitianas, una venezolana, y esto representa el 41.4% de la mortalidad materna del año pasado. Y el dato que di al inicio, de que este mes tuvimos en enero 19 mortalidad, 2 menos que el año pasado, que no es significativo, ese 2 menos. Claro. Pero cuando tú dices que de esas 19, 11 son extranjeras haitianas que llegaron a nuestros hospitales en condiciones muy malas, estamos hablando del 57.8%. Que cuando viene a ver nuestra mortalidad es mucho menor, seguro, si no tuviéramos esa... Si fuera la nuestra de dominicanos, si la segregamos. Si se segrega, si la segregamos. Nosotros, nuestra mortalidad no es la mejor, pero sí está mucho por debajo de lo que tenemos. Doctor, vamos a ver un poquito las razones. ¿Por qué ocurren estas cosas? Y es un tema, como usted dice, que viene gravitando como preocupación en los últimos 25 años en la República Dominicana. Comencemos por la neonatal. El bebé que nace prematuro, inmaduro, llega a una unidad de cuidados intensivos neonatal. ¿Por qué se nos muere ahí? Ah, bueno, también hay otra razón, que es la cardiovascular en niños con... Sí. Pero ¿por qué muere ahí? ¿Qué está comprometido? ¿El tema de los recursos humanos? ¿Hay un tema con los recursos humanos? ¿Hay preparación en esa área? ¿Qué está ocurriendo? Mira, yo te puedo decir que en el área neonatal es el área donde más hemos avanzado desde el punto de vista de capacitación del personal, de equipamiento y de manejo. ¿Qué pasa? La mayoría de las mortalidades neonatales son por prematuridad. Y la prematuridad trae un sinnúmero de problemas, sobre todo de distrés respiratorio y ese tipo de situaciones. En ocasiones, y hemos visto alguna mejoría, en ocasiones tenemos algunos problemas con los insumos. Es decir, tú sabes que hay muchas de esas cosas que son desechables y que necesitan ciertas especificaciones y que en ocasiones se terminan o tenemos que utilizar la no mejor, la no adecuada. Tenemos algunos problemas de infraestructura que se han ido mejorando. Recuérdate que hace un tiempo se intervinieron 57 hospitales y eso causó que muchas unidades de cuidado intensivo neonatal y de adultos
no estuvieran en la mejor condición. Sin embargo, se han estado equipando. Y los equipos también, pero a veces tenemos que utilizar, por ejemplo, hay una situación con el aire para el oxígeno que se le pasa a los bebés, que debe ser aire comprimido, y en algunos hospitales no lo tenemos y tenemos el aire frío. Y eso implica que la evolución de los pulmoncitos de esos bebés no sea la mejor. Pero debo decirte que en equipamiento, en medicamentos como por ejemplo los surfactantes, que son medicamentos que se colocan en los pulmoncitos de los bebés para mejorarlo, lo tenemos. Porque son inmaduros los pulmones. Sí, sí, son inmaduros. Tú sabes que hay inmaduros o prematuros extremos. Ahora mismo vamos a tener 3 unidades, vamos a iniciar en la maternidad de la Altagracia con una unidad de prematuro extremo. Esos son los bebés que son sumamente pequeños, que la tasa de mortalidad es altísima. Doctora, y estamos preparando para mejorar eso. ¿De cuántas libras el libro o peso? Vamos, es más el más pequeño que ustedes han visto nacer en estos últimos en nuestro país. Son tantos que uno nunca sabe. Son bien pequeñitos. Pero sí, hablamos muchas veces de la edad gestacional. Anteriormente se consideraba que un bebé de 24 semanas no podría sobrevivir, y hoy en día vemos que esos bebés en estas unidades de prematuros extremos 24 semanas, 24 semanas, esos son menos de 6 meses. Sí, porque antes decían, no, si antes de los 6 meses es imposible. 6 meses son 26 semanas más o menos. Ya no hablamos de meses los médicos, sino de semanas. Y mientras más pequeñito, menos peso, más probabilidad de fallecer. Por supuesto. Pero te digo que el equipamiento está, el personal está capacitado, pero tú sabes que las capacitaciones hay que... Son permanentes. Más bien que capacitación, las actualizaciones hay que hacerlas mucho. La doctora Malena está sobre eso siempre, en el sentido de la capacitación de los médicos perinatólogos y de las enfermeras. Debo decirte que el personal de enfermería en las unidades de cuidado intensivo neonatales es más importante que el mismo pediatra perinatólogo, porque ella es la que están ahí minuto a minuto, las 24 horas del día arriba de los pacientes. Y tenemos, doctor, enfermeras neonatólogas. Me lo va a responder ahora, doctor. Vámonos a una breve pausa y regresamos de inmediato. 2x3 en salud. Seguimos con esta conversación con el doctor Martín Ortiz, quien dirige el Departamento de Materno, Infantil y Adolescentes del Servicio Nacional de Salud, ningún ministerio, del Servicio Nacional de Salud. Quedamos en la pregunta, en el tema de la formación de esos recursos humanos de enfermeras neonatales. Y ahí mismo nos abundamos para que nos abunde en el tema de la humanización de ese personal neonatal especializado. Si hay esa entrega, si hay esa calidad, ¿cómo hacen ustedes para que ese personal tenga esa dedicación a esos seres humanos tan diminutos, pero seres humanos al fin y al cabo? Sí, mira, debo decirte que pienso que el personal de salud, tipo de enfermería que más identificado está con su trabajo son las enfermeras neonatales. Tenemos un sinnúmero de enfermeras bien preparadas, muy entrenadas y muy dedicadas y muy humanizadas. Tú solo tienes que ir a las unidades de recién nacidos, tenemos muchísimas en todo el país, creo que tenemos más de 20, que nos hacen falta en lo infantil y vamos a inaugurar en breve la del Hospital de Bonao de infantil, porque tenemos poca de unidad de cuidado infantil, unidad de cuidado intensivo infantil. Y las enfermeras de neonatología son especiales, y tú vas y las notas y las ves siempre sobre su bebecito, sobre su incubadora, cubiertita. Si vas al hospital... ¿A la Altagracia? No, ¿El de Los Minas? Al Hugo Mendoza. Al Hugo Mendoza. Sí. Esa unidad de cuidado intensivo neonatal es un espectáculo. Ahí va un joven a tocarle música, guitarra a los bebecitos. Sí, tú ves que la luz es tenue, que las enfermeras tienen sus bebecitos y ese ambiente. Y así está en casi todas las unidades, porque realmente sobre el área neonatal se está muy encima y ellos son muy empoderados, porque los bebecitos no hablan, no dicen lo que necesitan. Por lo menos no hablan. No pueden decir nada y hay que estar sobre ellos para poder estar al día en ese momento. Por eso la mortalidad neonatal bajó por esa situación. Y ha subido porque te digo que hay muchas variantes, como todas estas cosas que hemos estado hablando, que impactan en el resultado de estos niños. Doctor, ¿y han nacido con COVID muchos niños aquí? Sí, realmente no podemos decir que muchos. La enfermedad se dice que no pasa tanto y que los niños cuando nacen... Que no hay esa transmisión vertical. No hay esa transmisión vertical tan importante o tan
podríamos decir, identificada como tal. De cualquier manera no hemos tenido problemas mayores, contrario con las madres. A las madres sí las afecta. Bueno, vamos a pasar a las mujeres en un ratito, pero quería preguntar acciones, antes de pasar a la mortalidad materna, acciones desde el Servicio Nacional de Salud para enfrentar este indicador que es tan importante, que es la sobrevivencia, digamos, de los recién nacidos. Sí, mira, como te decía, estamos por inaugurar ya la unidad de prematuro extremo de la maternidad de la Altagracia y se van a aperturar 2 más, creo que en Los Minas y otra en el interior, en Santiago. Tenemos la unidad de hipotermia. Tú sabes que hay muchos de esos bebés que nacen con asfixia perinatal por un parto difícil o por una mala atención del parto o por situaciones del bebé, necesitan unas salas de hipotermia donde se le baja la temperatura y todo eso. Vamos a inaugurar también 2 áreas, ya esos equipos se licitaron y están pedidos y creo que están por llegar al país. Eso va a mejorar mucho. Se mantiene la capacitación tanto de los residentes de perinatología como de los perinatólogos. Hace poco estuvo aquí parte de CIBEN, la Sociedad Iberoamericana de Neonatología, dando una actualización. Ahí estaban todos los perinatólogos del país. Se está encima de los insumos y los medicamentos, sobre todo que en todas las unidades no deje de faltar el surfactante y que estamos consiguiendo todas estas vías que te decía hace un rato de la transmisión del oxígeno para los bebés, de las máquinas hacia los bebés, todo el equipamiento. Estamos sobre las necesidades de todas las unidades de cuidado intensivo neonatal. Estamos aumentando el número de personal, tanto de médicos como de enfermeras, en todos los hospitales. Hace unos días estuve en la UCIN del Pedro Marchena en Bonao. Y como te decía, me quedé impactado cuando metí la cabeza y todo el mundo estaba sobre su bebé, enfermera, perinatólogo. Qué bonito. Y todo con los equipamientos debidos. Estamos pendientes del mantenimiento de los equipos, que uno de los grandes problemas que tenemos es el mantenimiento de los equipos. Tú sabes que se le da mucho uso y si no se está sobre ellos, se daña. Doctor, antes de pasar a otro renglón y ahí mismo sobre los chiquiticos, usted que viene del sector privado, ha ejercido en el sector privado por muchos años, el gran renglón es el sector público, porque una vez le pregunté a un pediatra de un centro importante del país, me dijo que no era rentable, no había tanta rentabilidad en el tratamiento de los chiquiticos en los centros privados, o es que es un tema de la pobreza. ¿Cuál es la...? Mira, cada bebé cuando nace, en su ARS tiene para el catastrófico 1 millón de pesos. O sea, si nace un bebé complicado en una clínica o un hospital, que están manejando los seguros ya los hospitales, tiene de primera intención ese bebé tiene 1 millón de pesos. Puede costar más un bebé, seguro que sí. Un bebé prematuro que es extremo, que dura muchos días, puede durarte 2 meses en una unidad intensiva y se gasta 2 millones, 3 millones de pesos. Entonces sí es rentable. El asunto es que son costosos los equipamientos y el personal de salud. Por ejemplo, hay un centro médico privado acá con un perinatólogo muy importante que tiene una unidad de cuidado intensivo neonatal espectacular. Un bebecito mío nació de 26 semanas y duró 1 mes y medio y se fue a su casa en perfectas condiciones. Se gastaron 2.400.000 pesos en ese bebé y sale. Y eso mismo cuesta un bebé en nuestros hospitales. Y de ahí lo que hablábamos de la carga que se representa para nosotros, el vecino país. Cuando tenemos esos prematuros en las unidades de cuidado intensivo de un hospital, donde se le da todo, lo mismo que se le da en la clínica, se le da a ese bebé de atención, de medicamentos, porque no hay otros medicamentos, son los mismos. Son los mismos para todos. Y los cuidados son los mismos. Y eso es una carga para el Estado grandísima. Pero tanto en los hospitales públicos como en la clínica se hace lo mismo. ¿Qué pasa? Que, como ese médico te decía, podría ser que no sea rentable por la gran inversión que hay que hacer para el equipamiento que el Estado lo hace para todo el país. Y que nosotros pagamos con nuestros impuestos. Sí, seguro. El Estado hace esa inversión y a veces dice, el doctor Lama dice cuando vamos a entregar equipo que no es una donación, porque la gente dice gracias por esta donación. No es una donación, eso lo pagamos todo. Sí, con cada centavo que nos descuentan de los impuestos lo pagamos y ahí está. Doctor, ¿tenemos en nuestros hospitales, en nuestras unidades, la capacidad de identificar un problema de salud antes de nacer, en el embarazo, para que cuando ya se vaya a producirse ese parto, ese nacimiento, se tengan ya las herramientas de saber, bueno, este niño viene con tal problema de salud, hay que tratarlo de esta manera? Sí, seguro que sí. Nosotros tenemos, tanto a nivel público como privado, equipos, por ejemplo, de sonografía de última generación,
donde hay muchísimas patologías que se pueden detectar. Hay otras que pasan inadvertidas y que solo se ven al nacimiento, pero la mayoría de los problemas que pueden ser detectados se pueden detectar y tomarse las medidas para el momento del nacimiento, tener la preparación para recibir ese bebé que viene con alguna La maternidad condición. La Altagracia sigue siendo la que tiene la unidad más grande de recién nacidos. Recuerdo yo que una vez inauguraron con 70 camas o cunitas para niños. Sí. ¿Sigue siendo así Sí. el sistema? Así es, la maternidad Altagracia es el centro donde más niños nacen. Deben nacer como 15.000 al año. Este año pasado tuvimos 116.000 nacimientos. El promedio anda por ahí entre 111, 115. Ha bajado mucho entonces. Sí, y de ese 119.000, un gran porcentaje. tenemos como un 36% de nacimientos de extranjeros y la mayoría en la maternidad Altagracia de nacimiento. Y sí, es la unidad más grande y ahí vamos a inaugurar la de prematuro extremo en breve. Doctor, vamos a pasar al otro renglón importante que es la mortalidad materna en la República Dominicana, que ya lo hemos tratado, pero para profundizar un poco con él. ¿Qué acciones? Recordar la tasa de mortalidad materna que tenemos, que también es preocupante, y ustedes lo han dicho en otras ocasiones, y ver las acciones para ese renglón que está vinculado también unos con otros, que ustedes tienen para este año 2022. Sí, mira, el año pasado tuvimos 220 muertes maternas, con una tasa una razón de mortalidad de 188, muy alta. 188 por 100.000 por 100.000 nacidos vivos. Se incrementó con relación al 2020 alrededor de un 38%. Como te decía, de eso un 41.4% de nuestra mortalidad correspondió a pacientes extranjeras, una venezolana, 96 haitianas, lo cual es una carga grande. Y como te refería hace un rato, un 26 punto algo por ciento de pacientes que fallecieron con relación por el COVID. Entonces, mira, este lunes tenemos una reunión, hemos identificado el 80% de los problemas casi siempre pasan en el 20% de los lugares. Tuvimos el 80% de las mortalidades en 17 hospitales. Se murieron mujeres en 45 hospitales en el país. Y en 17 de ellos el 80%. Perfecto. Ya están identificados. El lunes tenemos una reunión. Días atrás tuvimos una reunión con todos los directores de hospitales del país. Y el lunes tenemos una reunión con los 17 hospitales para tomar las medidas del lugar con la finalidad de impactar en esto. Ver ¿Dónde ocurren más muertes? Perdón, doctor, se hacían auditorías, recuerdo yo, cada muerte que se daba, yo no sé si ustedes siguen haciendo eso. Se sigue haciendo, la hace el ministerio desde el punto de vista, diríamos, legal o punitivo. Nosotros lo hacemos desde el punto de vista de ver qué pasó, qué necesitamos poner en tono y si hay que tomar alguna medida o una acción. Vamos a comenzar a tomar medidas. Hay una proporción que el médico tiene responsabilidad directa. Que es evitable. Seguro que sí. Hay una proporción. Otra es por situaciones hay pacientes que no hay nada que hacer. O sea, por ejemplo, nosotros tenemos una paciente haitiana ahora con una enfermedad inmunológica, con COVID. Es la única paciente con COVID que tenemos ahora mismo enferma, intubada, tiene 30 días en un hospital. Wow. Ya tú sabes, en una unidad de cuidado intensivo. Ya tú sabes el gasto que es eso para el Estado porque es gratis. Y esa es la única paciente complicada que tenemos con COVID ahora mismo. En diciembre y en enero no se ha muerto nadie por COVID de las embarazadas. La vacuna es importante. Entonces, te mencionaba que estos 17 hospitales los vamos a reunir el lunes con la finalidad de ver qué vamos a hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Mejorar la consulta prenatal. La mayoría de las cosas la podemos detectar en la consulta prenatal para identificar, diagnosticar y manejar a tiempo. Por ejemplo, los trastornos hipertensivos del embarazo. Que siguen siendo esas las causas. Seguro, las hemorragias, las pacientes, las anémicas, tienen más probabilidad de tener una hemorragia y las pacientes con hipertensión también. Y la sepsis, las infecciones. Esas tres cosas las podemos identificar muy bien desde la consulta prenatal, los factores de riesgo que pueden llevar a nuestras mujeres a eso. Entonces vamos a implementar medidas para mejorar la calidad de la consulta prenatal. La mayoría de las pacientes el año pasado fallecieron o durante el parto. El problema se presentó durante el parto o en el puerperio inmediato, es decir, acabando de parir. Vamos a fortalecer el seguimiento de la labor de parto y el puerperio inmediato. El año pasado las hemorragias nos dieron duro en la mortalidad materna. Normalmente son los trastornos hipertensivos, pero el año pasado las hemorragias nos dieron duro. Vamos a fortalecer
la adquisición de sangre, de los bancos de sangre y de los laboratorios. Incluso le hemos dicho a los hospitales, tienen que tener una nevera para tener sangre y hacer campañas de donación. Los médicos donan, las enfermeras y la gente en sentido general. Una cosa que nos impacta mucho y que vamos a tomar medida ahora es la disminución de la cesárea, sobre todo de la cesárea primaria. Ay, por Dios, sí. Tenemos la intención, alrededor de un 60% están haciendo por cesárea. En el sector público. Doctor Ortiz, vamos a pedir su anuencia. Interrumpimos aquí, nos vamos a unos comerciales y venimos con terminar esa parte. Y además para que nos diga, un médico que fue maestro suyo, probablemente el doctor Milton Cordero, decía mucho, las mujeres en las maternidades públicas mueren por ser pobres. Es la pobreza, no tienen un médico que sea el de ellas, sino que ellas tienen a todos los médicos. Nos va a hablar un poquito de eso y terminamos esa idea. Volvemos con el doctor Martín Ortiz del Servicio Nacional de Salud. 2x3 en salud. Gracias por continuar con nosotros. El doctor Martín Ortiz, director materno, infantil y adolescente del Servicio Nacional de Salud, es nuestro invitado y con él estamos abordando todo este tema vinculado a la mortalidad neonatal, infantil y materna. Estamos ahora abordando el tema de la mujer, de esa muerte materna que se produce en República Dominicana y usted hablaba, doctor, de un detalle que venimos hablándolo y escuchándolo desde hace mucho, de que se quiere bajar la tasa de cesárea en República Dominicana. Usted hablaba de cerca del 60% de los nacimientos por cesárea. Exactamente. ¿A nivel público-privado o solamente? Mira, hay una mezcla. A nivel privado incluso es mucho más alto, pero en los hospitales tenemos muchas cesáreas. Y una de las cosas que queremos impactar este año para disminuir la mortalidad, porque debo decirte que la mayoría de la mortalidad materna han estado asociadas a que esa paciente fue operada. No necesariamente la cesárea fue, pero sí agregó morbilidad. Perfecto. Y la mayoría de las reintervenciones, es decir, de volver a meter la cirugía, fue por una mala técnica o por un descuido o por circunstancias de la velocidad con que se hace, a veces cuando hay una emergencia. Entonces la cesárea estuvo implicada en una gran parte de nuestra mortalidad materna. Y tenemos como uno de los objetivos principales este año de hacer concientización, capacitación y actualización para ver cómo disminuimos este % de cesárea alrededor de un 45%. Porque la cesárea no es que es mala, sino cuando es mal indicada, entonces ya sí viene el problema. Hay pacientes que obligatoriamente van a llevar una cesárea por circunstancia de la patología con que llegan al hospital, pero tenemos que tratar de disminuir la cesárea primaria por lo menos. Y hay muchas cesáreas anteriores que se están haciendo por ya cesárea anterior y no haber la condición para el parto, que bueno, esa no podemos impactar tanto, pero las primarias es la que tenemos que impactar sobremanera. Otra cosa que tenemos que hacer, ¿qué es lo primero que hay que hacer para disminuir la mortalidad materna? Tratar de que las pacientes no se embaracen, sobre todo las adolescentes. Entonces tenemos que incrementar la accesibilidad a los métodos de planificación familiar. Doctor, perdón, ahí mismo, dentro de ese núcleo de muertes maternas, las adolescentes, ¿qué porcentaje Las ocupan? Adolescentes andan alrededor del 20% de la mortalidad materna. O sea que se mantiene Sí, seguro, eso es una variable que casi no cambia. No cambia. Y alrededor de un 24 o un 25% de los partos son de adolescentes. O sea que de cada 100 mujeres, 25 son adolescentes. Y el 20 de cada 100 que se mueren, alrededor de un 20 son adolescentes. Y nosotros tenemos que impactar en ese grupo poblacional con la planificación familiar. En ocasiones tenemos los métodos anticonceptivos en los hospitales, después de la hora de trabajo normal, cerrados, y entonces las pacientes que van por la madrugada, por la noche, tarde, no se van con un método de planificación. Lo ideal con las adolescentes es ponerle un método de planificación de larga duración, porque las pastillas y eso, un Norplan, cosa de eso. Un Norplan, un dispositivo intrauterino, ese tipo de implantes, que son más seguros porque no tienen tanto que ver con que el paciente lo utilice que esté sino tomando que ya, lo que tenga una rigurosidad. Entonces, tenemos que aumentar por lo menos en un 70% la accesibilidad y la disponibilidad de métodos anticonceptivos para toda la población, pero en especial para las adolescentes. Y tenemos que, como te decía, fortalecer el diagnóstico, la identificación y el manejo de los riesgos de las pacientes que van a los hospitales con tiempo para tomar todas las medidas para que el riesgo se disminuya
Doctor, mínima expresión. la parte que le preguntaba después de contestar esa pregunta de Doris, ya sabemos que es un gran desafío lo de las cesáreas, el tema de que la mujer pobre que va al hospital no tiene un médico. Ella pertenece a los médicos residentes, todo el que puede la atiende, no hay mucha privacidad. ¿Cómo se va a trabajar? Y eso es un aspecto de la humanización de los servicios de salud. ¿Cómo se va a trabajar eso para que haya un sentido de pertenencia y la mujer no muera por abandonada, por ser pobre, después del parto, por ejemplo, dejarla sola en una sala sin ese apachamiento, con ese cariño que tiene la mujer cuando va, por ejemplo, a la clínica privada con su médico, si tiene confianza? Sí, mira, la atención personalizada es un objetivo que nosotros tenemos. Ojalá poder que cada paciente tenga el seguimiento cercano de un médico en particular. Es difícil porque recuérdate que en los hospitales nosotros rotamos, todos los días vamos a un servicio, un grupo hoy, un grupo mañana, y entonces el paciente llega en determinado momento y le toca ese grupo de médico o enfermera que la está atendiendo. Yo pienso que la humanización hay que mejorarla. Tenemos muchos médicos humanos, no es que el médico sea deshumanizado. Hay gente que tiene más baja carga de humanización que otro. Mira, la pobreza tiene muchas cosas, no es solo la atención personal de un médico con la paciente. La pobreza tiene, por ejemplo, la desnutrición o la malnutrición. Normalmente un paciente con escasos recursos llega con anemia y es un paciente que ya ese es un factor de riesgo a que si sangra la mitad de lo que sangra una paciente que está en las condiciones ideales ya está complicada. Segundo, esa misma paciente cuando se va a la casa, si no se le dan los medicamentos, el antibiótico para evitar la infección o la vitamina para mejorar la anemia o las pastillas para evitar que la hipertensión arterial la afecte, tampoco la compra. Entonces sí, la pobreza afecta. Y tampoco va al chequeo porque no tiene quizá para el pasaje, para movilizarse. Exactamente. A veces el pasaje representa el desayuno de los dos otros muchachitos que tiene y prefiere desayunar a los niños que ir al médico, a verse. Entonces nosotros estamos tratando de, con la atención primaria, que los médicos y los promotores de las diferentes comunidades estén pendientes de esas pacientes de riesgo que parieron en el hospital, cuando vuelven a la comunidad esté pendiente. Ese es algo de los planes que tenemos para mejorar esa vuelta a la comunidad de esa paciente con riesgo, para ver cómo podemos detectar antes de que sea un problema. Yo digo que a veces el paciente vive en un sitio muy lejano donde ni siquiera tiene acceso a agua potable y dura 3 días sin poder higienizarse bien, pero se le hizo una cesárea o un parto, y si no la alertamos en el hospital de decirle, oye, si te da fiebre, si botas una secreción que huele mal, si no te sientes bien, vuelve. Y la higiene también tiene que ver. Entonces ese es un paciente que cuando llega al hospital llega ya... O de repente se fue y no tuvo pasaje para volver, porque esa es la realidad. Sí, seguro. Hay muchas cosas. Entonces la pobreza afecta, seguro que sí. Ahora, la atención en el hospital para todas es igual. Como te decía, por ejemplo, las pacientes haitianas cuando llegan a nuestros hospitales reciben la misma atención. Y no importa que tenga dinero o no tenga, que tenga ARS, no tenga seguro, se le va a dar la atención. Es una disposición del presidente, del Gabinete de Salud, de nuestro director ejecutivo, el doctor Lama. Todo paciente que llegue a la emergencia, no importa, como dice el doctor Lama, ni la nacionalidad, ni el credo religioso, porque es un paciente, ni la preferencia sexual, ni nada, se atiende de la misma manera. Que siempre aparece alguien que no tiene la humanización correcta, seguro, y estamos concientizando a los médicos que eso es parte importante de la vocación de servicio como médico que debemos tener, y a veces eso viene con la familia, o sea, hay gente... La educación, la educación de familia, primaria, del entorno familiar. Doctor, ahora yo quiero escuchar al ginecobstetra de experiencia, de muchos años de servicio. ¿Cuántos niños te ha traído al mundo, doctor? Incontables. Incontables. Yo tengo 30 años de ginecólogo. Okay. Y durante... O sea, que usted comenzó un muchachito. Bueno, un poco, joven. Doctor, ¿y ha tenido generaciones, por ejemplo, le hizo el parto a la mamá, luego a la hija? Sí, seguro. Mira, acabo ahora de tener... una de mis pacientes, 28 años, Brenda nació hace 28 años conmigo en la clínica, su madre es mi paciente de muchos años, sí, ella nació, bueno, su hermano nació en el 91, primero que Brenda conmigo también, y Brenda le acabo de hacer el parto hace unos días, tuvo que hacer una cesárea de emergencia. Brenda tenía COVID, tenía 2 días con la prueba negativa de COVID y hizo un sufrimiento fetal durante la labor de parto y la operamos y ahí nació el bebo perfectamente bien. Y esa es bueno, eso no tiene ni 10 días.
pero ya tengo muchas pacientes que son mis nietos obstétricos, como digo yo. Exactamente, sí. Sí, tengo varios. Como anécdota te voy a decir que hace como 3 años fue un joven que era residente tercer año de ginecología, ya es ginecólogo y está haciendo oncología, que nació conmigo. Ay, Su padre es madre. ginecólogo y su madre es enfermera, y Rodríguez me lleva a su esposa embarazada a la oficina, la veo ese día, y a la siguiente consulta, la joven era médico interno, ahora está haciendo dermatología. Llega la segunda consulta y me dice, adivine qué, doctor. Digo, dime, yo nací con usted también. Poco frecuente. Los dos habían nacido conmigo. O sea, que esa bebé es nieta obstétrica mía por los dos lados. Pues sí le preguntaba eso, porque el doctor Héctor Eusebio, que usted sabe Sí, que es de seguro. muchos años, maestro, me contó profesor. esa misma experiencia, que atendió a los padres de esos dos muchachos, se casaron esos dos muchachos y luego también él, le hizo el parto a la muchacha, que los dos habían sido pacientes de él, o sea, habían nacido con él, o sea que es bien curioso. Sí, no es tan frecuente, pero sí hemos tenido ya muchos partos, tantos que no podría decirte el número. Hemos tenido, pienso que una ejecución exitosa, producto de la dedicación, y la preparación. ¿Y gemelares ha tenido, doctores? Sí, ¿Trillizos? Gemelares y trillizos hemos tenido. Han tenido también. Gracias a Dios hemos Todo ido bien. Siempre hay pacientes problemas. La idea es, y eso es lo que le queremos decir a los ¿Qué jóvenes. es paciente problema? Siempre hay pacientes. Yo le digo a mi esposa que siempre duermen con nosotros en la cama varias pacientes. Son esas pacientes que tienen o hipertensión, o amenaza de parto prematuro, o estas pacientes embarazadas con COVID, que le estamos dando la cara a muchos pacientes, muchos médicos la están mandando para el hospital, pero el paciente se puede tratar, lo que hay que estar encima de ella. Entonces son pacientes que tú la tienes en tu mente siempre, y que tienen que estar contigo, y hay que estar encima de ellas. Y eso es lo que yo le quiero siempre le digo a los jóvenes, señores, la atención cercana y abierta con los pacientes es lo que da el resultado del éxito. El paciente tiene la confianza de llamarte, de decirte que tiene, que siente. Hay que escucharlo, verlo, creerle, porque es otra y cosa. después aplicar los conocimientos que tiene para tratar de que los problemas sean los mínimos. Que es otra cosa. Hay médicos que el paciente es incapaz o no se atreve, por más que quiera, de llamarle ante una emergencia, una situación, doctor, me está pasando eso, porque no le ha dado esa confianza al paciente. Así mismo es. Hay que ser cercano con el paciente y hay que escucharlo. El paciente hay que escucharlo. Es como el bebecito que te decía ahorita, él no habla, pero te habla en cierto sentido. De otra manera. De la forma que él puede hacerte saber que no está bien. ¿Qué señales, doctor, de ese bebecito que no habla? Los bebecitos, lo primero es que se ponen muy tranquilitos. Tú lo ves hipotónico, o sea, muy tranquilo. Que apenas uno lo ve respirando. Sí, seguro. La temperatura, tú ves que se enfrían, que no quiere comer o succionar, esos bebecitos muy pequeñitos. La coloración del bebé. O sea, hay cosas que el bebé te dice, oye, atiéndeme. Es como yo le digo a las embarazadas mías, cuando le pregunto, ¿cómo se mueve tu bebé? Cuando me dices, se mueve poco, y ese fue el caso de Brenda, que cuando llegué le dije, ¿cómo se ha movido? Me dice, tiene 2 días que se mueve muy poco. Digo, yo aquí hay problema. Y cuando escuchamos el corazoncito ya sabemos que hay un problema. Entonces, una embarazada que su bebé se mueve poco, debo decirte que hay bebés en la barriga como hay niños fuera. Hay niños que tú lo ves que se suben en todos los árboles del barrio, y hay otros que se pasa el día viendo televisión. Así hay bebé ahí, pero la madre sabe, dice, mi bebé se mueve de esta manera, pero no se está moviendo igual. Entonces ya tú sabes que ahí hay un problema. Por eso hay que ser cercano. Prestarle atención. Martín, vamos a pedirte de nuevo tu anuencia, nos vamos a una pausa y venimos entonces con el último segmento. Nos va a decir en este último segmento cómo impacta una muerte materna, en ese orden que estaba Dori, a un médico. Se me murió esa paciente, ¿cómo me siento yo? Es un fracaso para mí. Y después las grandes acciones para este año 2022 del Servicio Nacional de Salud en materia de estos indicadores. Volvemos con el doctor Martín Ortiz del Servicio Nacional de Salud. 2x3 en salud. Buenas, seguimos con el doctor Martín Ortiz del Servicio Nacional de Salud. Doctor, materno-infantil, director de materno-infantil, Altagracia preguntaba cómo impacta al médico una muerte materna. ¿Lo ve como un fracaso de su gestión? Mira, creo que no, se me hagan los ojos nada más de pensarlo. Creo que no hay una descripción de lo que uno siente.
El médico que está empatizado, Claro. que hace su ejercicio con ese amor de médico. Con empatía. La empatía. Se me murió un familiar. Y no un familiar cualquiera, un familiar muy cercano. Así nos sentimos. Y uno se revisa tanto y piensa qué hice, qué no hice, qué dejé de hacer, qué pude haber hecho. ¿Por qué me pasó? ¿Qué pasó? Esa es la normalidad. Parece ser como que se te murió el familiar más cercano que tú tenías en las manos y que podía pasar. Y para una familia, ¿qué significa eso? Yo pienso que la mujer es el ser más importante sobre la faz de la tierra. Cuando una mujer fallece y dejó un niño de 3 años, aparte de ese que nació, la vida de esos 2 bebés, o de esos 3 bebés, o de esos 4 bebés, cambió. Los hijos son lo que la madre quieren que sean. Un papá puede aportar, dar dinero, cariño y todo, pero una madre es insustituible. Cuando una mujer muere, eso es una familia entera que se desbasta y que uno nunca puede, pienso que no se puede medir lo que significa eso. Y eso se lo hago saber a los médicos jóvenes cuando hablamos con ellos en los hospitales. Señores, piensen que esa mujer que ustedes están atendiendo es el familiar suyo más cercano y denle ese cariño, escúchenla, atiéndanla, denle de ustedes. ¿Qué usted ve en los médicos jóvenes, doctor, que se están formando? ¿Usted qué siente? ¿Qué ve en Desafío ellos? grande. Ahora mismo respiró profundo, Sí, doctor. lo que veo realmente no es lo que yo quisiera No le ver. gusta mucho. No es lo que yo quisiera ver. Hay muchísimos jóvenes valiosos, hay muchísimos ginecólogos que están por debajo de nuestra generación, valiosísimos. Pienso que el sentido mercurial, porque nosotros vivimos de la medicina, Claro, o sea, es no, nuestro no, trabajo, no es malo y es lo que se- paga el colegio de mis hijos y esas Exactamente, cosas. la alimentación de Pero, su familia. y la familia, pero veo con preocupación cómo están afrontando la carrera de medicina en sentido general. Pienso que tenemos futuro, hay muchos médicos jóvenes valiosos, promisorios y que con el tiempo deben cambiar. Yo siempre le digo a los médicos que el diablo sabe por viejo y por la que le han pasado, no por diablo, que con el tiempo uno va cambiando su mentalidad, su Nos pasa a pensar nosotras también, como y periodistas. mejora en la vocación de servicio y Claro, eso, claro. pero realmente Preocupa. es preocupante. ¿Las academias deben jugar un rol? Sí, seguro que sí. Tanto las universidades, estamos las viendo que la residencias. gente que sale, los muchachos desde que salen de la universidad lo vemos con déficit. Y en las residencias en los últimos años hemos tenido muchos problemas por la condición de los hospitales. Se pensionaron muchos médicos viejos que eran los profesores y salieron de los hospitales, lo que hace que, lo que decía hace un ratito, el diablo sabe por viejo. A veces no hay esa enseñanza de los viejos de esas cosas que necesitamos ver y saber. Doctor, solamente en estos 2 minutos que nos quedan, que nos diga a grandes rasgos cuáles son los grandes retos para este 2022 del área que usted dirige. Sí, mira, lo primero, la mejoría de la consulta prenatal. Vamos a, en todos los hospitales, pero básicamente en estos 17 hospitales que te dije, vamos a reforzar la consulta prenatal para la identificación de pacientes de riesgo y la calidad de esa consulta. Vamos a mejorar la atención del parto y el puerperio inmediato con la vigilancia estricta. Vamos a tratar de mejorar lo de la disponibilidad de sangre, que fue un gran problema que tuvimos en este año pasado. La identificación de riesgos en la consulta, como te dije, un gran objetivo que tenemos es la disminución de la cesárea primaria, porque se ha asociado mucho la cesárea con las grandes morbilidades y mortalidades. La vigilancia en los hospitales de los comités de morbilidad materna extrema, de mortalidad materna, de infecciones y de calidad de la atención. Estamos centrando nuestra función en eso. Y ya lo de los equipamientos y la infraestructura, el doctor Lama está encima de eso y estamos identificando dónde falta algo para ponerlo y qué falta reparar, arreglar o mejorar para hacerlo. Entonces, la mortalidad materna este año es más que cero tolerancia de mortalidad materna, lo que vamos a hacer es aumentar la sobrevivencia de nuestras mujeres y nuestros neonatos para verlo como una cosa positiva. No disminución de mortalidad, sino mejorar la sobrevivencia para verlo desde el punto de vista positivo de nuestras mujeres y nuestros neonatos. Perfecto. Doctor, Doctor, muchísimas gracias. La verdad que con usted nos damos banquete siempre y vamos a invitarlo un día de esto,
no va a hablar de mortalidad, sino va a hablar de esos puntos humanos, de esa atención humanizada hacia los pacientes. Muchísimas gracias por sacar su tiempo, por estar aquí con nosotros. A nuestros amigos televidentes, muchísimas gracias por estar ahí cada sábado con nosotros y será hasta la próxima semana.